O sea, si te, si, si te abrís a la Perdón. idea, si te abrís a la idea, si sos abierto en este sentido, por ahí las estrategias a veces no solamente a veces son de manual, Ujú, sino que a veces utilizar a veces estas herramientas que nos da para nos hace mucho más profesionales, como usted dice, ¿no? Eh, se piensa de que hasta uno mismo comete errores, ¿no? Porque a veces, como un día de mañana, vamos a ser la cara visible del no error y de sí aplicación. ujú, Y cuesta mucho eso, cuesta mucho, yo calculo que cuesta mucho, porque uno lo ve desde afuera, del entorno afuera, que uno ve, se está especializando en estas cuestiones de seguridad y higiene y a veces lo ve y mira las cosas malas que hacen ahí, los ujú, hábitos que se crean por el solo tema este de la práctica diaria, o sea, la cultura que se vive ahí adentro, una vez que empieza a someterse con su rol social dentro de la misma empresa, ¿no? Pues yo lo he visto y a veces el mismo seguridad hace que se cometan estos errores. Eh, eh, el técnico en seguridad no deja de ser un miembro más dentro de una organización, ¿sí? Y que también bueno, un ser está humano, digamos. atravesado por un montón de factores. Eso lo vamos a ver en la unidad 2. Vamos a ver cuáles son los factores que nos atraviesan, los factores con los que ya venimos, ¿sí? Y que a esos factores con los que ya venimos, encima le vamos a sumar los factores propios de la organización. ¿Sí? Que tienen que ver con estas estructuras organizacionales, con estas culturas organizacionales, que son las que vimos en esta primera unidad. ¿Mm? Antes que nada, yo veo que siguen poniendo el nombre y el apellido. Chicos, enseguida les voy a compartir el formulario, van a poner el presente ahí. Es válido solamente el presente que está en el formulario, así que dejen de llenar el chat con los presentes porque el que se toma en cuenta es el del formulario, ¿sí? Eh, Antes de hacer el cierre de la unidad uno, les quiero comentar, la semana que viene, lamentablemente, no vamos a tener clase sincrónica. Muchos van a estar felices, no me van a ver, no van a tener que conectarse, pero estoy toda la semana de comisión, estoy llegando el viernes, no tengo idea a qué hora, porque voy a andar por toda zona andina y lo último que me toca es Ñorquinco y de ahí volviendo el viernes, no sé a qué hora llego, no me puedo arriesgar a decirles, sí, voy a estar a las 7 porque lo más seguro es que no esté a las 7. Así que mi idea es dejarles un material para que trabajen durante ese horario y les voy a dejar un videíto grabado, ¿sí? Con una síntesis un poco del tema que vamos a trabajar, ¿sí? La unidad 2 la vamos a trabajar en dos clases, así que para que vayan adentrándose, ¿sí? Vamos a ir por una de la primera parte del material. ¿Mm? Ya hoy cuando cerremos la clase, ustedes se van a encontrar con dos cosas en el aula. Por un lado, se van a encontrar que van a encontrar un foro de participación obligatoria de manera individual, que es, nada, no es para que se asusten, es obligatorio porque a mí me interesa ver qué conclusión terminaron sacando ustedes a partir de lo que leyeron y lo que estudiaron, ¿sí? Van a ver que no es un foro de los comunes, no es un foro anidado donde vamos viendo todas las respuestas, porque me interesa la opinión personal de cada uno. Es un foro que se llama de preguntas y respuestas. Hay una consigna, ¿sí? Ustedes ponen responder y responden a esa consigna. Después de responder a esa consigna, sí pueden ir viendo lo que otros compañeros respondieron, ¿sí? La idea, y esto no es porque se van a copiar, no pasa por copiarse o no copiarse en un foro que es de opinión personal, pero sí me interesa que no estén influenciados por el otro, ¿sí? Entonces, esto, como es una opinión personal, no está ni bien ni mal, y eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? No está ni bien ni mal, es la opinión personal a partir de lo que entendieron, de lo que leyeron y de lo que trabajaron en el trabajo práctico. ¿Mm? Eso me da herramientas a mí para saber, ¿tenemos que reforzar algo más? O con lo que vimos, ¿sí? Y con el cierre que vamos a hacer hoy,
estamos bien, ¿sí? Digamos que es una herramienta medidora para mí. ¿M? Fundamentalmente eso. Y después van a ver que yo ya les voy a habilitar la unidad 2, donde está el material de cátedra, algunos videos que están muy interesantes, son videos muy cortitos, pero que van a ayudar a terminar de entender, ¿sí?, este material de la unidad 2. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto a esto? No, profe. Bueno. Entonces, si quieren les pongo ahora el link, así después ya no nos interrumpimos y avanzamos con la clase. Esperen que se los pongo en el chat. Ahí tienen el link. ¿Pueden verlo? Sí, profe. Bueno, bien. Tienen 5 minutitos, así ya lo cierro. Bueno, la idea entonces, un poco de la clase de hoy, va a ser más discursiva mía, después hacemos un rodeo de preguntas si algo no quedó claro, ¿m? Pero entre lo que ustedes leyeron, entre lo que ya veníamos del primer foro, ¿sí? Que eso ya les daba algunas pistas acerca de lo que tenía que ver con la materia. Lo que leyeron, más el trabajo que hicieron, vamos a ver para que nos queden bien claros estos conceptos que son importantes, insisto, entender estas tres teorías, que aunque parezcan muy viejas, siguen muy vigentes, a ustedes les va a dar una herramienta sumamente importante, ¿sí? Porque les va a dar una herramienta que a mí me gusta decirle que es un sensor, ¿sí?, de la conducta humana dentro de una organización. Entonces lo que vamos a tratar de establecer es que, digamos que las relaciones humanas son esa plataforma operativa de la seguridad. ¿M? Y está bueno que hoy empecemos por ahí con una certeza, ¿sí? Porque ustedes pueden diseñar el mejor plan de evacuación, el plan más perfecto de evacuación, pero si ustedes fallan en las relaciones humanas, ese plan es solo un papel muerto, ¿sí? Entonces, en esta profesión, las relaciones humanas son como, digamos, ese canal para poder construir esa cultura preventiva. ¿Mm? Entonces es importante dejar de gestionar operarios, ¿sí?, como si fueran máquinas, y gestionar personas. Y esas personas tienen historias, tienen temores, tienen motivaciones. Entonces no alcanza con darles un casco, con darles un par de guantes, con darles un equipo de protección personal. El desafío acá, ¿sí?, es poder entender la subjetividad, eso que es tan difícil, ¿no? Pero entender la subjetividad es preguntarnos por qué no lo usa, por qué no usa el equipo de protección. ¿Se siente ridículo al usarlo? ¿Siente que pierde destreza? ¿Siente que pierde autoridad o que pierde estatus dentro del grupo? Entonces, cuando nosotros nos podemos hacer ese tipo de preguntas, ¿sí?, vamos a llegar a respuestas que nos van a ir orientando más desde dónde tengo que gestionar y trabajar para que ese trabajador, ¿sí?, entienda la importancia de su propia seguridad. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver también con que eh, existen normas que son invisibles, que no están escritas en un papel. ¿Sí? Entonces, si el grupo, por ejemplo, premia lo que es esas conductas temerarias, esas conductas como impulsivas, de poco cuidado, y el trabajador se va a arriesgar, ¿sí? ¿Para qué? Para no ser excluido del grupo. Entonces, las relaciones humanas, ¿qué es lo que nos permiten? Y nos van a permitir detectar cuándo el equipo está validando el riesgo. Entonces, qué sé yo, ustedes saben usar un luxómetro, o ahora no me va a salir el nombre del que es para los ruidos, ¿cómo se llama el aparato ese? Em, bueno, Ruidómetro. decibelímetro, ese mismo. Bueno,
Eso a ustedes es una herramienta fundamental, uno para medir la luz, el otro para medir el sonido, ¿no? Bueno, sus conocimientos en recursos humanos, como les dije hace un rato, es su sensor, pero del clima laboral. ¿M? Donde hay desconfianza o hay mala comunicación, es un caldo de cultivo para un accidente. ¿M? Entonces, tengamos en cuenta como que la idea fuerza que tienen que tener en cuenta es que la seguridad no se impone. La seguridad se negocia y se construye de manera colectiva. ¿M? Que es lo que ustedes intentaron hacer de alguna manera dentro del trabajo grupal que tuvieron que realizar. Con todo esto, una pregunta que nos podemos hacer, que también se los decía un poco al principio, es ¿por qué mirar el pasado, ¿sí? Implica o nos ayuda o nos sirve para gestionar el futuro? ¿Sí? Y antes de desglosar cada una de las escuelas, también nos podríamos preguntar por qué un técnico en seguridad e higiene del año 2026 tiene que estudiar experimentos que se hicieron en 1920, en 1950. Y la verdad que la respuesta a esto es bastante sencilla, bastante simple. ¿M? Porque en realidad las teorías de la administración en general no se mueren, se van solapando. ¿M? Entonces, en el mundo real las organizaciones no son puras. Entonces, cuando ustedes entren a una planta industrial, a un hospital, a una oficina pública, a una empresa, a una organización, a una obra, a donde sea, ¿sí? No van a encontrar un solo modelo, se van a encontrar con una mezcla de estilos. ¿M? Y esto lo van a terminar de ver claramente cuando veamos la unidad 2, porque ahí se van a mezclar los estilos de la organización con los estilos personales, ¿sí? Con lo que traemos en nuestra propia historia. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, una empresa que tiene tecnología de punta, ¿sí? Pero tiene un mando taylorista, ¿sí? Donde al operario se lo sigue tratando como si fuera una máquina más del engranaje, o les va a permitir todo esto ver esos grupos de trabajo donde la organización informal tiene más fuerza que el propio jefe, ¿sí? Que el propio jefe de planta. O les va a permitir ver, ¿sí? Que aplican la teoría ahí, ¿sí? Confiando en la capacidad del trabajador y que otros siguen estancados en lo que es ese control rígido. Entonces, ver estas teorías a ustedes les permite ver como esa estructura más, más externa de la organización. ¿M? ¿Y para qué nos sirven entonces estos conocimientos hoy? Fundamentalmente porque nos sirven como una herramienta de diagnóstico. ¿M? Siempre es importante cuando yo ingreso a una organización, sea del estilo que sea una industria, sea una planta de embalaje o lo que fuere, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un primer diagnóstico, tener como la escucha más afilada, los ojos abiertos, para ver cómo se maneja la organización. Porque de la manera en que se maneje la organización, digamos, va a ser el lente con el cual ustedes la van a ver, con el cual van a después trabajar, ¿sí? Entonces, estas teorías van a ser sus lentes. Si ustedes identifican que una empresa es puramente taylorista, ¿sí? Que está focalizada solo en la producción rápida, y bueno, ustedes van a saber que el mayor riesgo va a ser la fatiga y va a ser el ocultamiento de los errores. ¿M? Entonces, si identifican una cultura, en cambio, que está basada en lo que son las relaciones humanas, se van a dar cuenta que el mejor aliado de ustedes va a ser el líder del grupo. Y de esa manera van a poder ir trabajando y haciendo los aportes. Van a tener que buscar cuál va a ser la herramienta que tienen que sacar de su mochila, ¿sí? Porque la mochila igual la van a tener que seguir llevando. ¿Sí? Más allá de que lleven el luxómetro o el otro aparato. ¿M? Porque esa mochila es el que les va a dar las herramientas, la brújula, ¿sí? Para ver cómo hago para que esta gente
¿sí? Modifique ciertas conductas en relación a la seguridad. Por otro lado, el tener estos conocimientos a ustedes les sirve para poder hablar el mismo lenguaje de la organización. Y hablar el mismo lenguaje de la organización no significa actuar como la organización, sino que utilizar ese lenguaje para poder revertirlo, ¿sí? Para poder proponer mejoras en la seguridad, ¿sí? Entonces ustedes, para poder proponer eso, tienen que entender qué idioma habla la gerencia, ¿sí? Entonces, no le vamos a pedir directamente una inversión en equipos de protección de la misma manera a un jefe que solo cree que el incentivo económico es lo que le sirve para el operario, ¿sí? Que a uno que valora el bienestar personal. Seguramente con el que valora el bienestar personal va a estar más permeable, va a estar más abierto, ¿sí? A entender el por qué los operarios tienen que utilizar determinado equipo de protección, ¿sí? O tiene que invertir en la mejora de una máquina determinada. ¿M? Y por otro lado, ¿sí? Entender toda esta cultura les sirve para poder transformar la conducta, que fue de alguna manera lo que vimos en el trabajo práctico uno, ¿sí? No se resuelve solo con sentido común. ¿Sí? Sino que se resuelve pudiendo identificar, por ejemplo, en este caso, si el CAPI, si la Rayo, si el NINI están atrapados en alguno de estos modelos antiguos. Y cómo ustedes, con herramientas más modernas, pueden ayudarlos a evolucionar hacia una conducta más segura. ¿Mm? Entonces, de esta manera podemos entender, digamos, que las relaciones humanas son nuestro sensor, ¿sí? ¿Y este sensor qué mide? Y mide el clima laboral. ¿Y para qué me sirve medir el clima laboral? Para prevenir accidentes. ¿Se entiende? ¿Sigo? Sí, capaz que Sí, vamos muy profe. lento porque hoy es viernes. Sí, Sí. sí. Y los viernes nos cuesta arrancar un poco más. Sí, se entiende, profe. Bueno, con todo esto surge también otra pregunta que es inevitable. Y esta pregunta es, ¿cómo llegamos a entender, ¿sí? El trabajo de esta manera? ¿No? Habiendo distintas corrientes, distintas teorías, distintas miradas, miradas que son contrapuestas. ¿M? Por ejemplo, imagínense eh, que una empresa es como un edificio, esos edificios viejos, antiguos, ¿sí? Que si nosotros empezamos a picar de a poquito la pared, nos encontramos con distintas capas de pintura, ¿sí? De distintas épocas. ¿M? Y con la organización pasa lo mismo, ¿sí? No podemos entender por qué hoy hablamos de sujeto social o de cultura preventiva si no entendemos que primero, ¿sí? Si no entendemos primero ese modelo contra el cual, ¿sí? Estas ideas tuvieron que rebelarse. ¿M? ¿Por qué hoy hablamos de cultura preventiva? Y porque antes el sujeto como tal no existía. El No, sujeto se era lo parte de una consideraba un máquina, objeto, tal claro. cual. Al Era la trabajador parte se de lo una consideraba máquina. un objeto, sí. Pasaba lo mismo en Exacto, la educación. A los estudiantes, no eran estudiantes, eran alumnos y eran pasivos, no eran tal cual. sujetos activos. Mm. Pero nos pasaba en todos los ámbitos, ¿sí? Sí, Nos pasaba en todos los ámbitos, ¿sí? En el ámbito familiar, pensémoslo en el ámbito familiar. Si estamos sí, los hablando, niños, los sí, niños, no tenían derecho, no había adolescencia, no existía tal la cual. adolescencia. Pasaban No, de niñez a adultos. adultos. Ujú. Las mujeres no Entonces, tenían voz y las mujeres voto. no tenían ni voz ni voto, ¿sí? Es decir, la estructura, los mandatos que venían antiguos eran la mujer en la casa, criando a los niños y Mm. ocupándose de las tareas del hogar, tareas que no eran valoradas ni mucho menos remuneradas, y el hombre era el que traía, ¿no es cierto? Es decir, el que con el yugo de su sudor y demás, ¿sí? Sí, Sostenía económicamente
el A hogar, la familia. Ujú. a la familia, ¿no? Roles muy pesados, tanto para el hombre como para la mujer, ¿sí? Sí, Uno por exceso de responsabilidad y el otro porque su responsabilidad no era tenida en cuenta. ¿Mm? Entonces, todo esto que vamos viendo ahora tiene que ver con que es importante. ¿Cómo? Ah, fue un micrófono. Es importante para que nosotros podamos entender el cambio de cultura y que seguramente con el tiempo habrá otros cambios de cultura, pero si no podemos comprender las primeras culturas, no sabemos por qué hubo que revelarse esas culturas, qué cambió en ese tiempo para mejorar y para entender, ¿sí? Que ese sujeto trabajador, ¿sí? Por más que haga súper rápido su trabajo, si no lo cuidamos, lo perdemos. Y tengo que invertir nuevamente, monetariamente, para entrenar a otro sujeto que lo reemplace. ¿Se entiende? Entonces, sí. para intervenir con éxito en estos perfiles como el del CAPI o la Rayo, ¿sí? Es importante que podamos saber o que podamos entender de dónde vienen sus conductas. ¿Mm? Mm. Y para eso lo que hacemos, ¿no? Es un viaje por estas tres grandes estaciones, ¿sí? Donde cada una de ellas nos fue dejando una herencia que hoy, pleno siglo XXI, sigue viva en el taller, sigue viva en la Sí, oficina, sigue viva en la sí. obra. El ¿Mm? individualismo, por ejemplo, sigue estando. El Actualmente individualismo. por ahí nos pasa que en el estudio, por ejemplo, ahora que estamos Mm. estudiando la tecnicatura, nos cuesta trabajar en grupo y preferimos por ahí, no sé, pienso yo, las personas más grandes, como seguir con ese rol de trabajar de manera individual. No, fue un poco lo que hablamos al principio cuando empezamos con la clase, ¿no? Es decir, Claro. a veces es cierto, ustedes son trabajadores, tienen familia, tienen un montón de responsabilidades que las van a seguir teniendo cuando se reciban y tengan que salir a trabajar en esta profesión, ¿no? Claro. Entonces, el Y poder hay que entender pensar. que las formas de trabajo cambiaron también, esto de que ya no es más individual, sino más grupal, y tenemos que aprender eh, esas nuevas formas, digamos, ahora que estamos estudiando para después, cuando tengamos que ejercer nuestro trabajo. Nosotros podamos entender que el trabajo en equipo nos facilita la tarea, ¿sí? Después no vamos a querer trabajar más en forma individual, porque cuando aprendamos a debatir con el otro, a aprender con el otro, Claro, porque es importante eso, aprender con el otro, porque aprendemos de las ideas y los conocimientos que pueda tener el otro. Quizás yo no lo pensaba de esa manera, y ¿Mm? también me puede modificar mi manera de pensar, porque quizás armo un grupo con chicos más jóvenes y más adultos. Los adultos tienen sus ideas, los más jóvenes tienen nuevas ideas quizás, Ujú. y podemos aprender, ¿no? Digamos, de los conocimientos y saberes que traemos cada uno, y experiencias también. Tal cual, el debate siempre es enriquecedor, ¿sí? El debate siempre nos aporta, siempre y cuando lo hagamos con respeto, ¿sí? Y el respeto es no criticar la idea del otro. ¿Vieron cuando yo en la clase pasada diga, no tengan vergüenza de preguntar, no se juzguen por preguntar, participen en el foro, cosa que no hicieron, en el foro de consultas, eh, usen los foros, ¿sí? Y no tengan vergüenza, porque ¿saben qué pasa muchas veces? Yo digo, no, y si piensan que soy un tonto, que no entiendo nada, ¿qué van a pensar los demás? Y seguramente muchos de los demás tienen la misma pregunta que uno, y nadie se anima a hacerla, ¿sí? Y de la pregunta
sea la pregunta que sea. No podemos juzgar si la pregunta es tonta, no es tonta. Si alguien la hace es porque hay algo que no está entendiendo, ¿sí? Porque hay algo que no le cierra, porque hay algo que le pasa con eso. Y la idea es resolvamos. Y podemos resolver como equipo de trabajo. ¿M? Por eso, Miguel, que ya ha trabajado conmigo en otras materias, eh, la riqueza de cuando yo los divido en grupos, el otro día entiendo, tuvimos muy poquito tiempo, pero la idea siempre es generar un debate interno primero, que ustedes se conozcan y esté el debate. Por eso, además, cada vez que yo los divida en grupos, van a ser grupos diferentes. ¿M? Así ustedes se van conociendo entre todos, pues todos tienen algo interesante para aportar. Y eso es lo que más enriquece después sus conocimientos. Es más fácil estudiar porque ya empecé a debatir. El otro me tiró una idea que a mí no se me había ocurrido y está buena. La idea de este otro, y la verdad que a mí, en lo personal a mí, no me sirve, pero tal vez yo le aporté algo al otro. ¿Mm? Y esto tiene que ver un poco con esto mismo que estábamos hablando de las estructuras y de los pilares, digamos, que tiene cada una de estas escuelas, de estas teorías. ¿Mm? Qué sé yo, la escuela clásica, la escuela del Taylorismo, ¿sí? Es donde nace esa idea de que la seguridad es una regla, ¿sí? Pero el trabajador es una pieza. ¿Mm? Si alguna vez escucharon la famosa frase, a vos no se te paga por pensar, sino por hacer, ¿mm? Tiene que ver con esto. Y lo que nosotros buscamos cuando trabajamos en los grupos es todo lo contrario. A ustedes no se les paga por estudiar, se les va a pagar el día que sean profesionales, pero justamente la idea es que ustedes piensen, que ustedes aporten, que la teoría sea el recurso que les sirva a ustedes para seguir creciendo, que sea la herramienta básica, ¿sí? Para entender y abrir la cabeza. Más que nada es eso. Abramos la cabeza a poder tener nuevas ideas, a entender con qué recursos podemos trabajar. ¿M? Y que los recursos no son solamente los técnicos que ustedes ven en las materias de seguridad, en las materias de higiene, en dibujo técnico, no son solamente esos. Aunque les parezca mentira, lo mismo que psicología laboral, son recursos que les van a permitir poner en práctica de manera más simple, más fácil, todos los otros recursos que son necesarios que ustedes enseñen, inviten en las empresas a ser usados. ¿M? Entonces, por eso son importantes estas materias que a veces uno, cuando las ve en un diseño curricular, dice, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad y con la higiene en el trabajo? Y tiene que ver un montón, porque ustedes van a trabajar con personas y entender qué hay detrás de esas personas y entender que esa organización fue creada por personas, está dirigida por personas. ¿M? Y entender qué herramientas tengo para poder lograr que ahí donde hay una negativa o hay un mal concepto de lo que es la seguridad, pueda cambiar la mirada, pueda cambiar ese perfil, es sumamente importante. ¿Sí? Vamos a ver esos cuatro pilares fundamentales que tenía el Taylorismo y que, insisto, van a encontrar un montón de organizaciones que siguen sosteniendo estos pilares. ¿M? Uno de los pilares, digamos, más importantes, primero, imagínense ustedes eh, una fábrica, ¿sí? Donde el reloj, ¿m? Es el verdadero jefe. ¿Quién es el jefe? El reloj. ¿Y por qué? Porque esta escuela no veía personas, sino que veía procesos. Entonces, esos pilares que eran rígidos, rígidos casi como el acero que se fabricaba en ese momento, que producían en ese momento, son
estos 4 pilares que todavía hoy, ¿sí?, siguen causándonos problemas en la seguridad. Porque uno de los pilares tenía que ver con la fragmentación y las tareas mínimas, ¿sí? ¿Qué era esto? Que se dividía el trabajo en movimientos tan pequeños que cualquiera podía hacerlo rápido. Se me ocurre, ¿no? Vieron que muchas veces, no sé, ustedes tienen Instagram, tienen redes sociales. Vieron que muchas veces nos salen videitos, nos aparecen videitos que tienen que ver con fábricas chinas, ¿no? ¿Y qué vemos en la fábrica china? 800.000 personas en muchísimos puestos de trabajo haciendo un movimiento, ¿no? Bueno, ¿qué teoría les trae esto? Taylor. Taylor, tal cual, ¿sí? Porque ese es el pilar fundamental. ¿Y por qué es un pilar fundamental? Y porque no te tengo, pongo a otro. Rápidamente pongo a otro porque es un movimiento. Cualquiera puede aprender a hacer ese movimiento. ¿Mm? Mm. Ahora, ¿cuál es el riesgo para ustedes como técnicos? ¿Sí? Que este tipo de trabajo o este tipo de llevar adelante el trabajo genera monotonía, una monotonía extrema, ¿sí? Un trabajador que se aburre, ¿sí? Y que está mecanizado, se mecaniza al trabajador, ¿no? Y termina perdiendo la atención y por lo tanto se accidenta. Una película muy buena para entender por ahí esta teoría es la de Charles Chaplin, Claro, Tiempos Modernos. tiempos Está muy modernos. buena. Sí. Está bueno compartirlo y quien quiera volver a verla, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Si nosotros tenemos un trabajo monótono, ¿sí? En el cual yo clavo un clavo y ese clavo pasa al otro y que le da 2 golpecitos más, y en algún momento voy a dejar de prestar atención porque están automatizado, ¿sí? Mi movimiento y que un día en vez de darle al clavo y me voy a dar en el dedo, me va a quedar el dedo así y tal vez me reventé el dedo y ese dedo no me sirva más y voy a tener que usar otro dedo para clavar el clavo y voy a volver a cometer el mismo error, porque el error se da no solamente por la falta de atención, ¿sí?, sino porque yo me creo, además, que este movimiento que es automático lo tengo ya totalmente incorporado. Y un día vine mal al trabajo porque me duele mucho la cabeza, porque me estoy engripando, porque me siento mal y ya mi atención no es la misma, o porque alguien me dijo algo, ¿no? Y como no soy un robot, cometo errores. Y ahí está el peligro dentro de lo que es la seguridad, ¿no? Esa monotonía, ese creer que porque yo tengo un movimiento corto, pequeño y automático que hacer, no requiere de ciertas pautas de seguridad, ¿sí? Otro de los pilares de esta teoría tiene que ver con el estudio de los tiempos y los movimientos. ¿M? Entonces, por eso decía que la obsesión es el cronómetro. ¿M? Y se eliminan lo que son los tiempos muertos, lo que ellos llaman tiempos muertos. Y el riesgo de esto, el riesgo en seguridad, ¿sí? Lo que Taylor llamaba como tiempo muerto, ¿sí? Nosotros hoy lo llamamos como tiempo de verificación, ¿no? Si eliminamos el tiempo para poder chequear, por ejemplo, qué sé yo, una válvula, un motor o colocarse un arnés de seguridad, porque eso retrasa la producción, y otra vez estamos invitando a que se produzca un accidente o un desastre. ¿M? El tercer pilar de esta teoría tenía que ver con la separación entre pensar y hacer. ¿Mm? El gerente es el que piensa, el obrero es el que ejecuta. ¿Mm? Entonces,
al trabajador no se le pagaba por pensar, ¿sí? No se le pagaba por usar su intelecto, se le pagaba por utilizar su fuerza, ¿sí? Su movimiento repetitivo. ¿Y cuál es el riesgo de esto? ¿Sí? Porque esto es la base de esa bendita frase, a vos no se te paga por pensar, sino por trabajar. ¿Y esto qué hace? Lo que hace es que se anule esa capacidad que tiene el operario para poder pensar, ¿sí? Para poder advertir, ¿sí? Que hay un peligro. Entonces, si el operario, ¿sí? El trabajador no tiene permiso para pensar y no nos va a reportar un riesgo, aunque lo tenga enfrente a él, porque a él no se le paga para eso. A él se le paga para seguir poniendo el clavito de la misma manera. No para decir que la circular no está funcionando correctamente y que se frene, que cuando se frena yo me golpeo el dedo. ¿Se entiende? Y el último pilar de esta teoría tiene que ver con la bendita falacia, el bendito error del Homo economicus, ¿sí? Que tiene que ver con esa creencia de que el ser humano solo se mueve por dinero, ¿sí? O por miedo al hambre. Taylor creía que pagando lo suficiente, ¿sí? El obrero iba a aceptar trabajar, ¿sí? En condiciones que son insalubres o que son inseguras, que de hecho ocurría, en aquellas épocas ocurría. ¿M? Y el riesgo de esto, y hoy lo sabemos, ¿sí? Sabemos que esto es falso, ¿m? Es que ningún bono, ningún sueldo extra, ninguna recompensa, ¿sí? Va a compensar la pérdida de un miembro, la pérdida de la salud o la muerte. ¿M? Pero ojo, todavía hay empresas que siguen ofreciendo estos premios por producción y que lo que incentivan es a los trabajadores a saltarse protocolos de seguridad para ganar más. ¿Mm? Entonces, Y fíjense que sí, en la empresa Henry Ford al principio adoptó esta teoría del Taylor, ¿no? Del claro, Taylorismo. Y los trabajadores, por ejemplo, podían, o sea, le pagaban tan bien que podían hasta comprarse ellos mismos, o sea, un trabajador un los, vehículo, sí. cuando era casi imposible, digamos, tener un vehículo propio, que un trabajador de clase media tenga su propio vehículo. Bueno, ¿vos viste Y la el empresa, documental? ¿Vos viste el documental de Ford? creo que lo vi, sí, 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 Bueno, sí. ¿cuántas muertes hubieron? Bueno, ese no, pero yo estudié por otro lado, digamos, un poco la teoría del Taylorismo y por eso sé de esto, de cómo lo implementó y todo. Pero Claro. no vi ese documental que me decís. Bueno, hay un documental de toda la historia de Henry Ford, ¿no? Y si bien era una empresa líder, ¿no? Con la mejor tecnología, supuestamente, pero se regía por la forma, por la estructura del Taylorismo y había muchísimos accidentes, y hubieron varias muertes, ¿sí? Por esto, por la producción excesiva, porque no había los descansos necesarios, ¿m? Y esa producción excesiva hacía que se cometieran errores. Porque para llegar a tener la producción y la partida que necesitaban, se trabajaba mayor cantidad de horas en estos trabajos rutinarios, se perdía el prestar atención o el poder reportar que había fallas y eso generaba, bueno, accidentes graves y severos. A ver, si nosotros nos vamos, volvemos a nuestra isla, ¿sí? A nuestra isla de la seguridad. Fíjense la Rayo, ¿sí? De nuestra isla. Ella, digamos que es el ejemplo bien clarito del Taylorismo actual. ¿M? Mm. Porque yo les decía, ¿no? Es decir, estas teorías no se fueron, están solapadas, pero siguen estando. Entonces, ¿ella qué hace? Todo es con rapidez, su obsesión es esa supuesta eficacia, ¿sí? Y su idea de que la producción es lo único que importa, ¿no?
Estas son herencias de ese tipo de modelo que ella en algún momento ha internalizado, ¿no? Entonces, como técnicos, el desafío que tienen ustedes con la Rayo es demostrarle que la velocidad sin seguridad no es eficiencia, ¿sí? Sino que tiene que ver con un costo oculto que tarde o temprano termina explotando. En algún momento eso explota. ¿Mm? La segunda escuela que nosotros vimos o que tenían en el material es la escuela de las relaciones humanas, Elton Mayo. Ustedes esto también, no les voy a explicar todo el experimento ni demás, pero ustedes lo vieron ya en psicología laboral. Y entender la escuela de las relaciones humanas de Elton Mayo, digamos que es un punto crucial, porque acá es donde nace, vamos a ponerlo entre comillas, el superpoder del técnico, ¿sí? Entender que el grupo es el que realmente manda en la planta. ¿M? Y esto es importante entenderlo. Si Taylor veía piezas, ¿sí? Elton Mayo empieza a ver personas. ¿Mm? Si ustedes se acuerdan, en el 27, en la fábrica de Hawthorne, que se descubre algo que es como que cambia un poco la historia dentro de lo que era el rendimiento laboral, ¿sí? Se determina que el rendimiento y la seguridad no dependían solamente de la iluminación. Él había hecho un experimento con el tema de la iluminación o de los descansos, sino de cómo se sentía el trabajador frente a su grupo. ¿Mm? A partir de eso se genera en contraposición por completo con la teoría de Taylor, ¿sí? Y esta escuela de las relaciones humanas, y por eso se lo llama relaciones humanas, porque habla de ese factor que lo combina con el resto del grupo, del equipo de trabajo, de los vínculos, y los pilares más importantes de esta escuela tenían que ver con el nivel de, ellos plantean que el nivel de producción es la resultante de la integración social, ¿sí? Dejamos de ser un engranaje para pensarnos en equipo, esa integración del equipo. ¿M? El trabajador no produce según su capacidad física solamente, sino según lo que el grupo decide que es lo normal, ¿sí? Esa norma oculta, invisible que genera todo grupo. Entonces, en este caso, la acción del técnico, ¿sí? Si el grupo decide, decide que cuidarse es de flojos, ¿sí? El trabajador se va a arriesgar para ser aceptado y va a trabajar de manera insegura. Ahora, ustedes no tienen que convencer a un solo individuo, porque estamos hablando que la importancia de acá es la integración social. Entonces, si nosotros intervenimos en esa cultura del grupo, es donde vamos a lograr los cambios. Y vamos a trasladar esta idea de que cuidarse es de flojos para empoderar, ¿sí?, al grupo en que cuidarse es de valientes, en todo caso. ¿Sí? El otro pilar de esta teoría tiene que ver con que el comportamiento social, ¿sí?, de los empleados es una base importante, donde el trabajador se entiende ya que el trabajador no actúa de manera aislada, sino que es parte de un grupo que es de pertenencia. ¿Mm? Entonces, si ustedes quieren implementar un nuevo protocolo, busquen al líder informal, al líder del grupo, ¿sí? Si ese líder, digamos que es el que tiene el respeto de todos, que no necesariamente es el jefe, ¿sí? Si ese líder valida la norma, el resto también la va a validar. ¿Por qué? Por lealtad social. Esto también lo vamos a ver más en detalle en las otras unidades. El otro pilar tiene que ver con las recompensas y las sanciones no económicas, ¿m? Porque
el reconocimiento y el sentido de pertenencia, digamos que son motores a veces más potentes que el sueldo. ¿Mm? Entonces, un trabajador puede llegar a ignorar un bono, una recompensa, un bono de seguridad, ¿sí? Si cumplir la norma lo hace quedar mal ante el resto de sus compañeros. ¿Mm? El premio más grande es el respeto del equipo y del técnico. Es más importante ese respeto, ese lugar, esa posición que va a ocupar el trabajador en el grupo que la recompensa económica. Y por último, el último pilar de esta teoría tiene que ver con la organización informal, ¿sí? Digamos que debajo del organigrama formal, oficial de toda organización, sí, existe una red de lazos o de liderazgos que son naturales. ¿M? Entonces, es importante que el técnico sea ese sensor que pueda detectar quién es el que realmente va a influir después en la cuadrilla. ¿Mm? Fíjense en nuestro ejemplo de la isla, fíjense el niní en la isla, ¿sí? Digamos que es el ejemplo perfecto de este modelo, ¿sí? Su frase, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Sí, que hacía 20 años que se trabajaba de la misma manera y bueno, no pasaba nada. Exactamente, hace 20 años Mm. que lo hacemos así y nunca pasó nada, ¿sí? No es solo terquedad, ¿sí? No es la forma de ser negativo frente a las consignas del otro, sino que es su manera de proteger su lugar en ese grupo informal. ¿Mm? Entonces, con él no sirve la sanción de Taylor, ¿sí? Sirve el efecto Hawthorne, ¿m? Donde se siente observado, se siente escuchado, se siente valorado. Entonces, si logramos que el nini sienta que su seguridad es importante para el grupo, su conducta va a cambiar sin necesidad de castigarlo. ¿Se entiende? Entonces, ¿se ve la diferencia entre Taylor y las relaciones humanas? Desde el individualismo al grupo, la necesidad de ser avalado por el grupo y cómo buscar ese líder natural del grupo es el que nos va a ayudar a poder proponer o que se entienda el por qué la importancia de la seguridad. Por otro lado, teníamos la escuela comportamental, ¿sí? Donde ya se piensa al sujeto como un ser biopsicosocial, ¿sí? La escuela de Maslow. ¿M? Este es un modelo mucho más moderno, donde entendemos que el trabajador es un ser complejo, ¿sí? Utilizamos acá el tema, ¿se acuerdan de la pirámide de las necesidades de Maslow? En este caso, los pilares fundamentales tienen que ver con que a la seguridad se la plantea como una necesidad básica. ¿Sí? Acuérdense que para Maslow la seguridad es el segundo nivel de la pirámide. Entonces, si el trabajador siente que su integridad física corre peligro y no puede pensar en producir o en producir bien ni en autorrealizarse. ¿Mm? Y acá también está la teoría X y la teoría Y de MacGregor. ¿M? Si tratamos al trabajador como alguien que odia trabajar, teoría X, ¿sí? Vamos a tener que controlarlo de manera permanente. Ahora, si tratamos a ese trabajador como alguien responsable, que busca desafíos, pensemos en la teoría Y, él mismo va a cuidarse, va a cuidar su propia seguridad. ¿Mm? Entonces, esto es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Cómo cada una de estas teorías, a veces las tres teorías juntas, la vamos a ver reflejadas en una misma organización. Según el área de la organización,
según los distintos actores de la organización, ¿sí? Según si esa organización es piramidal, es horizontal, es vertical. Vamos a encontrarnos con todo esto junto. Y en el caso de la isla, fíjense en el Capi, ¿no? Él, ¿qué hace? Protege su saber porque siente que es lo que le da estima y que es lo que le da reconocimiento. Digamos que está en los niveles altos de Maslow, de la pirámide. Ahora, si lo tratamos como una pieza, como plantea Taylor, y se va a cerrar. Ahora, si usamos un enfoque más comportamental y validamos su experiencia y lo movemos hacia la autorrealización. Y de esa manera, ¿qué hacemos? Y logramos que su liderazgo para enseñar a los demás jóvenes a cuidarse sea efectivo. ¿Sí? Entonces, nada, es importante que podamos entender toda esta lógica, ¿sí? Que nos lleva a pensar en qué herramientas son las que nos conviene a nosotros utilizar de cada una de estas teorías, ¿sí? No demonicemos a ninguna teoría, ¿sí? Como yo siempre digo, y se los decía también cuando veíamos psicología laboral, no hay teorías buenas o malas, ¿sí? Perdón, me suena el teléfono, me tomo una pastillita que tengo que tomar un antibiótico y sigo. No hay teorías buenas o malas, hay teorías. Mm, mm. Y nosotros, mm, me ahogué con la pastilla, nosotros lo que tenemos que entender es qué de cada teoría me sirve según ese sensor que tuve de ver con qué grupo estoy. Si yo me voy a una organización que es totalmente taylorista, ¿sí? Pongámosle que me encontrara con una organización puramente taylorista, y si yo quiero ir con las relaciones humanas o el ser biopsicosocial, me van a echar a los 2 segundos, ¿sí? Porque no está acorde a la lógica de esa organización. Entonces yo tengo que pensar, pienso desde el taylorismo para ejecutar, ¿sí? Desde la corriente de a poco, paso a paso, ¿sí? Para llevarlos a mi puerto. ¿Mm? Esto, todo esto ténganlo en cuenta que no es solamente en un ambiente de trabajo. Esto es la vida cotidiana, ¿sí? Las relaciones humanas están en todos lados. Nos pasa en nuestra familia, nos pasa en el trabajo, nos pasa con nuestros amigos, nos pasa en el ámbito de un club, en un ámbito social. En todos lados pasa exactamente esto. Entonces, si yo tengo frente a mí, estoy con mi pareja, y mi pareja es una persona rígida, de una estructura muy cerrada, ¿no? Así, vulgarmente, no le entra una bala, ¿no? Como solemos decir, le quiero cambiar una idea, le quiero proponer algo novedoso y demás, no le entran las balas. Y si yo De voy a ir, construirlos, por ejemplo. pero claro, pero yo lo quiero deconstruir y no lo voy a deconstruir. De un Primero día porque no para soy otro, quien ¿no? para deconstruirlo, ¿no? Ujú. Porque esto, si yo quiero deconstruirlo, y me voy al taylorismo, porque lo intento focalizar en lo que yo considero que tiene que hacer. Pieza de este engranaje, es mi engranaje. ¿Se entiende? Ahora, Sí. yo tengo una mirada, él tiene otra. Vieron que hace un rato yo les dije, sí, que la seguridad no se impone. La seguridad se negocia y se construye en conjunto.
Entonces, si se acuerdan en psicología laboral, vimos la herramienta de negociación, que era una de las herramientas que nos servía cuando había conflictos dentro, al interior de la organización, con un grupo determinado o entre dos personas. La negociación nos sirve en todo momento. Todo el tiempo estamos negociando, ¿sí? Sí, Todo el tiempo estamos negociando, aunque no nos demos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces, si yo sé por mi formación, por mi trabajo y demás, que esta persona es sumamente rígida, ¿sí? Que todo lo que yo le diga lo va a tomar a mal y tengo que ser astuto y negociar con ese otro, darle el lugar para que el otro crea, ¿sí? Que la idea es suya y que yo voy a apoyar su idea. ¿Mm? Hace 20 años que trabajo en esta empresa, jamás nos pasó nada. ¡Qué bueno! ¿Y cómo hicieron para que nunca les pasara nada? Le estoy dando la palabra, simplemente. ¿Se entiende? Y ese darle la palabra es, te estoy dando un lugar de importancia, te estoy escuchando, no te estoy criticando todo el tiempo, que todo lo que hiciste durante 20 años estuvo mal. Porque si yo voy con esa mirada, todo lo que hiciste estuvo mal, y se va a cerrar. Y me va a decir, no, sí, sí, tiene razón, me pongo el casco. Y a los 2 minutos se lo sí. sacó, donde me di vuelta se lo Te vas, sacó, ajá, sí, sí. ¿sí? Entonces, ahí es donde las técnicas que ustedes aprenden, tanto en psicología laboral como la mirada, en este cruce que van a tener con esta materia, les va a ayudar a entender dónde me posiciono yo como técnico en seguridad e higiene para lograr el cambio sin que el otro detecte que está haciendo ese cambio, aprovechando el bagaje que tiene ese otro. ¿Sí? Por más que dentro del bagaje haya cosas que están equivocadas. Insisto en esto, si yo voy a ir a una organización a dar una capacitación o a formar a un equipo, ¿sí? En cómo utilizar determinada herramienta, determinada en cuestión, determinada norma, voy a imponerla, ¿sí? Donde yo me posiciono con que yo tengo el saber y vos no sabes nada, no voy a lograr cambios. Al contrario, peor todavía, no solamente que no voy a lograr cambios, sino que ese equipo se va a empecinar más en hacer lo que seguían haciendo antes. Si yo los traigo para mi juego, ¿sí? Y ahí está la parte lúdica, la parte de la imaginación, utilizar la imaginación en ver de qué manera yo puedo llegar a esta gente, ¿sí? Que está cerrada, que tiene un montón de problemas, ¿m? Porque todas esas personas no son maquinitas, ¿sí? Es gente que tiene una historia, que tiene miedos, que tiene conflictos, que tiene situaciones, que no llega a fin de mes, que le pasan cosas, que no es reconocido en su trabajo. Todo eso, ¿sí? Si yo puedo entender, y con esto no estoy diciendo que ustedes tienen que hacer un análisis pormenorizado de cada uno de los miembros de la institución, de la organización, ¿sí? Pero si ustedes van viendo, les va a ir resonando estas cositas que nosotros les vamos aportando. Cuando entremos en un grupo, es como que uno lo huele el grupo. Si es un grupo resistente, si es un grupo más amigable, si es un grupo cerrado, si es un grupo abierto. Y muchas veces sobre la marcha vamos a tener que ir cambiando nuestras estrategias. ¿Mm?
Entonces, para cerrar y no aburrirlos más y dejarlos libres ya un viernes, nunca se deshagan de la mochila que llevaron a la isla, Ujú. porque esa mochila, más las herramientas teóricas y prácticas que ustedes van a tener, ¿m? Porque muchas veces van a tener que sacar así como de la galera una herramienta que no es la oficial, pero que les va a permitir después usar la herramienta oficial. Mm. Dudas, preguntas, aportes, compartan. Yo creo que la importancia es siempre de la manera que se da el mensaje. No es lo ¿Sí? mismo decir, lo hiciste todo mal, que explicar la razón por el cual no se llegó al resultado que había que hacer. Creo que Perfecto. uno lo toma de diferente manera, de la manera que expone el mensaje. Totalmente de acuerdo, Camille. La manera en que uno se dirige al otro va a llevarnos a que el otro se predisponga o no a determinada cosa. Igualmente, siempre tengamos en cuenta, porque lo digamos de la mejor manera posible o no, a ninguno, y pensarlo en vos misma, a ninguno nos gusta que nos digan que nos equivocamos o que lo que estamos haciendo está mal. Entonces, acuérdense, siempre primero validemos al otro, validemos el saber del otro, porque cuando yo valido, puedo trabajar en el error, puedo aportarle desde el error, puedo ayudar al otro a construir conmigo, ¿sí? El concepto que necesito que él adquiera o la capacidad que necesito que adquiera. Como tuvimos que hacer con el CAP y en el trabajo. Tal cual, Renata, ¿sí? Lo que hicimos, en principio, lo que hicimos en el foro, ¿a alguien yo le contesté que estaba mal la herramienta que había propuesto? No. No. ¿Quién soy yo para decirles a ustedes la herramienta que sacaron de su mochila estaba mal? Y no porque no tenga saber, tengo muchos saberes. Ujú. Ahora, lo que yo dije, wow, un montón de cosas que ustedes plantearon que eran súper interesantes. Y les fui devolviendo, ¿sí? Agarrando de lo que ustedes dijeron. Y les fui aportando un algo más a ese saber que ustedes ya estaban trayendo. Entonces, no desestimemos, no subestimemos al otro, aunque nosotros, por las herramientas que nosotros tenemos, los conocimientos que nosotros fuimos adquiriendo, sepamos que eso que está haciendo o de la manera en que lo está haciendo lo puede perjudicar. Ahora, ¿cómo le contrasto yo a este nini que hace 20 años que hacen lo mismo y de la misma manera y nunca les pasó nada? ¿Qué me venía a decir vos ahora que tengo que usar o que lo tengo que hacer de esta manera? ¿Quién sos vos? ¿Se entiende? Claro. Ah, no, yo soy el técnico en seguridad de higiene. Le chapeo, no sirve. Por más que ustedes vayan a tener razón, ¿sí? ¿Se entiende? Tiene que ver con las formas, cómo llego yo a ese que me está diciendo que hace 20 años que trabaja de la misma manera y nunca les pasó nada, nunca necesitó nada. Entonces, ¿cómo hago yo para que él o ella entienda que qué bueno, la verdad que me alegro que jamás te pasó nada, pero ¿y vos pensaste si te pasa? ¿Y vos pensaste que si no te pones el arnés para sostenerte en una antena en altura, que estés trabajando en altura, no te pones el arnés, te resbalás, te caes de 20 metros de altura?
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué va a hacer tu familia? ¿Quién Claro. va? ¿No? Entonces, Ujú. es ir mostrándole. Y en principio informar que hay cambio, ¿no? Que ellos tienen que cumplir con una norma, que la seguridad va a ser propia para ellos, tanto para ellos como el dueño de la empresa. O sea, es como empezar de cero sería, porque si llegás a ese lugar y te dicen hace 20 años que acá nunca pasó nada, bueno, Ujú, hay que empezar de cero, ¿no? bien, pero ¿cómo hago yo para hacerle entender a ese operario que tenemos que respetar las normas? ¿Sí? Porque hasta ahora no las respetaron, siempre hubieron normas. Claro. Las normas han ido cambiando, han ido mejorando, pero normas hubieron. Sí, ¿Sí? sí. Digamos que elementos de protección, hace muchísimo que existen los elementos de protección. Cada vez hay más porque se han ido detectando en mayores complicaciones y se han ido complejizando los elementos, pero elementos hubieron siempre. Bueno, siempre no, es una forma de decir, ¿no? Pero hace muchísimos años que hay y no los usan, ¿sí? Vamos al ejemplo más típico, el más típico de todos, la construcción. ¿Cuándo ven ustedes a los obreros en una construcción, a los albañiles y demás? De todo el equipo de albañiles, ¿cuántos usan los elementos de protección? Y cuando es particular, nadie, casi Nadie, nadie, nadie. nadie. Cuando por ahí es, no sé, una empresa, puede ser que ahí veas unos borseos. Bueno, en particular, lo que es borseo puede ser, ¿no? Por ahí se cuidan lo que es los pies, pero después otros elementos de seguridad No los usan, no los ¿no? usan, ¿no? Pensemos, vos decís el particular, yo tengo que hacer un arreglo en el techo de mi casa, Claro. ¿sí? Contratás a Llamo a un alguien. techista, ¿no? Ujú. Que yo supongo, porque el aviso me dice que es techista, que sabe hacer el trabajo, que tiene todo, viene, yo no tengo ni idea qué tiene que tener como elemento de seguridad. Yo qué sé yo, si se tiene que subir al techo, si se tiene que atar de algo, si se tiene que poner algo o no. Pero esa misma persona tampoco se cuida, Mm. ¿no? Después se accidenta en mi casa y tengo un problema enorme porque lo contraté de manera privada, ¿sí? Esa Sí. persona no tenía un seguro, ¿no? Todo lo que viene después. Pero digo, muchas veces pasa esto. Viene el electricista y yo que le tengo bastante temor a la electricidad, yo digo, ¿te corto la luz? No, no hace falta. ¿Viste? Y te juro que estoy al lado, ¿viste? Al lado de la tecla para cortar la luz por cualquier cosa. Claro. Pero lo primero que te dicen es, no, no hace falta. Estoy acostumbrado. Sí, que estás acostumbrado a que te dé una patada, ¿no? Con suerte, una patada y Mm. nada más. Ujú. Bueno, y esto es lo habitual. Se normaliza, ¿sí? La inseguridad porque aparentemente los elementos de protección son incómodos. Para las empresas, los elementos de protección son costosos. Entonces, muchas veces Sí, prefieren. o por ahí llegan a trabajar más horas de las correspondientes. Yo tengo mi sobrino que está trabajando para Techin, Mm, estaba acá bueno, yo soy de acá de Río Colorado, y se fueron más para el sur, y el contrato de ellos por 8 horas, creo, o mm, 9 como máximo, pero desde que salen hasta que vuelven del trabajo pasaron como 12 horas, nos decía. ujú. Y, y nada, y le pagan por 8 horas. ¿Por qué no?
Entonces, a veces es como que les hacen trabajar más horas creyendo de que le van a pagar esas horas también y no, no, el sueldo cuando llega le llega al mismo. Entonces, por ahí No. también pasa en eso, como perdemos, no sé, un tiempo, una hora entre que nos acomodamos, nos ponemos todos los elementos de seguridad y qué sé yo, pero está dentro de la jornada, digamos. Ujú. Por eso, como factores, hay muchísimos factores. Yo hablo de los elementos de protección porque es lo visualmente, Mm, ¿no? Más común. Nos permite visualizar, ¿sí? Que cuando un trabajador no está seguro, sí, hay cansancio, ¿sí? Las jornadas nocturnas de trabajo son factores que llevan a enfermedades psicológicas, al estrés, al burnout, que también genera otros riesgos. Digamos, hay un montón de factores que nos llevan a los riesgos que tenemos que ver de qué manera, desde qué lugar me voy a parar, insisto mucho en esto, ¿sí? Por eso yo les decía, la primera lectura que tengo que hacer cuando voy a trabajar o hacer una intervención en el lugar que fuere es mm, desde dónde me está hablando el que me está contratando, ¿sí? ¿Desde re, qué teoría me está hablando? ¿Cuánto le importa a su trabajador? ¿Mm? ¿Y por qué le importa a su trabajador? ¿Sí? claro. Si es porque sí, yo tengo una empresa grande, a mí me supervisan, me vienen a inspeccionar habitualmente y si yo no tengo a todos mis trabajadores en orden, me cobran unas multas impresionantes. Entonces, prefiero que tengan, no porque me interese el trabajador, sino para no pagar una multa. Esa puede ser una mirada. Otra mirada es, no, a mí me interesa mi trabajador, ¿sí? Lo escucho, trato de buscar la forma para que tenga los mejores elementos de protección o los elementos hasta donde llegue a pagarlos y superviso yo también que los usen. Esa es otra mirada. Y al otro que no le importa nada y que le importa, no, 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 dale, 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 no pierdas tiempo, en qué tanta cosa, tanta cosa. Yo necesito que en 10 minutos claves 200 clavos. ¿Se entiende? Entonces, Sí. cuando yo puedo hacer esa primer lectura, voy a poder también interpretar, ¿sí? El lugar que van a ocupar esos trabajadores y desde dónde me van a responder estos trabajadores. Porque yo puedo decir, yo trabajé 20 años en una empresa y jamás me pasó nada, nunca usé absolutamente nada y me voy a otra empresa que si yo no uso los elementos de protección me dice, no señor, usted acá no puede trabajar. Por más que a usted durante 20 años no le haya pasado nada, en esta empresa se trabaja así. Claro. ¿Sí? Ujú. Entonces, nada, como para cerrar, ya les dije hace 20 minutos que iba a cerrar y no los libero, pero para cerrar es, vayamos pensando que en nuestras manos también están las estrategias de cómo llegar al otro. Y por eso, en ese pensar estrategias, a partir de su saber profesional, ¿sí? Y de su saber particular de cada una de las cosas, es que ustedes tienen materias como el taller de comunicación, como psicología laboral, como relaciones humanas, ¿sí? Ujú. Chicos, los libero, nos vemos la semana que viene, ya saben que no nos vamos a ver, nos vemos la otra semana, ¿sí? Les voy a dejar material para que ya vayan trabajando y acuérdense que tienen ahora un forito para responder, ¿m? Como para cerrar la unidad. Si quedó alguna duda, si quedó algo en el tintero que este, no se entendió, que le generó duda o un aporte que quieran hacer, sigue abierto el foro de consultas, ¿m? Como para que lo puedan poner ahí. Sergio, te escucho, tenés la manito levantada. Profe, buenas, Sí, buenas tardes, ¿cómo está?
No, le Bien. quería consultar por el tema del foro que se va a implementar ahora. ¿Hasta cuándo Sí, está abierto? no me acuerdo. Perdón, Está bien. no me acuerdo. Espérate, si me dejas mirar, bueno, igual ustedes lo pueden ver ahí en el aula, pero espera que entro. Este está abierto. Eh, lo puse mal la fecha. Está abierto hasta el próximo viernes. Una semana, Ok, profe, muchas hasta el gracias. 17. Esperen que vuelvo. Bueno, Tienen una semanita para participar del foro. ¿Sí? Chicos, tengan un buen fin de semana, descansen, relajen quienes puedan. ¿M? Y nos estamos viendo. Igual, obviamente yo me voy de comisión, ando con la compu para todos lados, siempre estoy mirando la plataforma, así que ante cualquier cosa o me escriben en la mensajería o en el foro y les voy a ir respondiendo, ¿sí? Bueno, profe, bueno, Gracias, profe. buen buen Hasta fin fin luego. de, de que Gracias, para chicos. descanses. todos. Buen fin de Hasta para ustedes luego. también. Cuídense. Gracias Chao, igualmente. Chao, chao. Chao, chao. chao. Luego, que ande Chao. bien.